Bueno, entonces les decía que para trabajar con Discover, lo primero que uno tiene que tener es R, como ustedes ya saben, ¿verdad? R y RStudio instalados. Entonces, antes de presentarles, pues recuerden que el RStudio lo pueden instalar desde el CRAN con esta instrucción que ya habíamos visto pues anteriormente. Pero bueno, pueden instalar Predictor con esta instrucción: install.packages, Predictor entre comillas, la R mayúscula y dependencies en true. Esa es una manera muy sencilla de instalarlo. Otra muy sencilla de instalarlo es desde RStudio, como ustedes ya saben. Nos vamos aquí a Packages. Vamos a esperar ahí que refresque, le dan install y simplemente aquí ponen Predictor y ahí les va a aparecer Predictor y le dan install y ya les queda instalado el Predictor. No le voy a dar install porque yo ya lo tengo instalado. Esa es una manera de instalar Predictor que ustedes tienen que hacer. Bueno, nosotros normalmente, se instala desde CRAN de esa manera. Esta es una manera de actualizar Predictor desde nuestro GitHub. Recuerden que nosotros mantenemos el paquete en la versión aprobada en CRAN, debidamente revisada y testeada por CRAN, pero siempre mantenemos una versión un poquito más actual en GitHub, en el servidor de propiedad de GitHub, para corregir a veces errores menores que surgen en el paquete y entonces se instalan desde GitHub. Primero tienen que instalarla de CRAN y después pueden ir a actualizar parches, como se dice en la jerga de la computación, en GitHub. Entonces en GitHub instalan el paquete DevTools con install package DevTools, dependencies en true. Luego instalan el paquete Shiny con install package Shiny, dependencies en true. Esto si no tienen nada instalado. Si ya estaban instalados no hace falta instalarlos de nuevo. Y luego instalan con la instrucción DevTools 4 puntos install-github doble comilla promidad, así como está, mayúscula, la I minúscula, / predictor y la R en mayúscula. Y eso les actualiza el predictor. ¿Ok? Entonces eso es importante, lo pueden mantener actualizado. Acá está, lo que tiene que hacer es escribir esto en RStudio, marcarlo y darle root y listo. Ok, muy bien. Si todo se ejecutó bien y todo salió bien, el predictor tiene que aparecerles como un add-in de RStudio y acá les va a aparecer el predictor. Ok, eso es igual que el Discover, ahí les va a aparecer predictor. Muy bien, entonces vamos a ir a ver cómo funciona Predictor. Antes una pregunta que me dicen por ahí. Me dice Carlos, si tiene una manera de evaluar la calidad de nuestros datos, es decir, que los registros que tenemos no sean repetidos, sino abarquen el universo de la variabilidad de los datos. Carlos, sí, ese es un tema que estudiamos nosotros en un curso que se llama Manipulación y Preparación de Datos, que es como el sexto curso, creo, si mal no recuerdo, porque tiene que ver con temas más de base de datos. Eso se puede hacer en R también. Pero para hacer eso muchas veces es mucho mejor para procesar, limpiar, manipular datos. Es mejor estar en una base de datos como por ejemplo MySQL. Y entonces eso lo estudiamos en el curso de manipulación y preparación de datos. Me dice Marco, lo que en síntesis hace KNN es crear grupos y buscar la menor distancia entre cada caso y el caso K. No, el K no es el caso. El K es la cantidad de vecinos, Marco. No es el caso K, es un individuo nuevo. Y lo que quiere decir K no es el caso K o el individuo K, sino la cantidad de individuos que voy a usar en el grupo. Como usted lo dice, es el tamaño del grupo. Usted habla del grupo, entonces sería el tamaño del grupo. Bueno, muy bien. Entonces vamos a ir a ver Predictor.
vamos a usar dos tablas de datos en Predictor. En primera instancia vamos a probarlo con la tabla Feature. La tabla de los iris, de las flores iris de Feature, es un clásico de la estadística porque fue propuesto por el padre de la estadística, Feature, y es muy sencillo. Feature tiene 4 variables predictoras. Las flores iris de Feature tienen 4 variables predictoras, que son estas, y una variable a predecir, que es el tipo. Las flores se clasifican en 3 tipos: setosas, virgínicas y versicoloras. Así es como las clasifican los biólogos. Y esta predicción se puede hacer con base en 4 valores. Vean que acá está el pétalo de la flor, entonces yo puedo medir el largo del pétalo y el ancho del pétalo. Esas son las dos variables, estas dos: ancho del pétalo y largo del pétalo. Y luego está el sépalo. El sépalo es como esta hojita verde que está debajo de la flor, y entonces yo le puedo medir el largo y también le puedo medir el ancho. Y estas son estas dos, largo y ancho del sépalo. Y con estas 4 variables, que son numéricas, puedo predecir el tipo de flor. Este es el ejemplo de iris, propuesto por Feature. Es muy usado porque esta es una tabla muy fácil de predecir y que todos los modelos predictivos deberían dar muy bien en Feature. Si alguien propone un modelo y no da bien en Feature, definitivamente el modelo no sirve. También vamos a usar la tabla de scoring, que más adelante se las vuelvo a explicar. Bueno, muy bien. Entonces vamos a ir a ver a Predictor. Vamos a usar para empezar la tabla iris. Primero pues voy a cargar Predictor. Debería estar aquí. Ahí está Predictor. Y ahí estamos viendo a mi Predictor. Ahí lo hago más grande. Muy bien. Bueno, muy bien. Muy bien. Vamos a usar primero la tabla Feature. Esta es la tabla Feature que está acá en el escritorio. En datos se las voy a mostrar. Recuerden que lo primero que yo tengo que ver en una tabla es cuáles son los separadores de decimales y cuáles son los separadores de espacios. Entonces observen que la tabla Feature tiene nombres de columnas, ¿ok? Eso es muy importante, que se llaman S punto largo, S punto ancho, P punto largo, P punto ancho y tipo. Y el separador de decimal, observen que es el punto, y el separador de espacios es el punto y coma. Y observen que no hay nombres de filas. No hay nombres de filas. ¿Ok? Entonces eso es fundamental para la lectura de datos. Bueno, entonces aquí tengo que quitarle incluir nombres de filas, porque no hay nombres de filas, punto y coma, y el separador de decimales puntos. Acá hay una opción que si eliminamos los NA o no, hay tablas que tienen datos ausentes con NA, por defecto funciona con sí. Esta tabla no tiene NA, entonces lo vamos a dejar así. Entonces le doy a subir y busco acá en mi escritorio datos y busco la tabla iris. Ahí está la tabla iris. Ok, le doy cargar a iris y ese es muy similar a Discover, entonces ahí no tiene ningún problema. Observen que la lectura de las variables fue correcta. Esto es fundamental verlo porque si no todo puede dar mal. Observen que mis variables predictoras en este caso son numéricas y mi variable a predecir es categórica, entonces todo está bien. No quiere decir que las variables predictoras siempre tienen que ser numéricas, pero en este caso son numéricas y la variable a predecir sí siempre debería ser categórica. Bueno, una vez leídos los datos, hay que irse al menú transformar. Si yo quisiera transformar alguna variable en el sentido de que Discover me la leyó mal, interpretó mal el tipo, etc., aquí la puedo corregir. Pero aquí está todo bien, las primeras 4 son numéricas y esta es categórica. Acá tenemos una pestaña nueva que se llama configuración. Acá yo podría bueno, más adelante les hablo de esto de la semilla aleatoria, no lo pueden enredar con eso. Por ahora, lo importante es que aquí puedo escoger la variable a predecir. Predictor siempre la trata de adivinar, a veces se equivoca, pero adivinó bien que la variable a predecir es el tipo.
Luego acá esto es muy importante, acá yo le voy a decir cuánto use en la tabla de entrenamiento y cuánto en la tabla de testing. Le estoy diciendo que use el 70% para entrenar y el 30% para testing. Esto es adecuado en una tabla pequeñita como esta que tiene 150 filas. Si la tabla es más grande, yo podría usar más acá para aprender, por ejemplo hasta 85%. Vean que automáticamente me va reduciendo la tabla de testing. Acá es adecuado un 70%, vamos a dejarlo como un 70%. Entonces le digo generar. Y ahí, como ustedes pueden ver, en la parte inferior de la pantalla me creo la tabla de training y de testing al azar. Esos son creados completamente al azar. Y el punto es que si yo la genero una vez y la genero otra, van a dar diferente. Y de hecho, si corro el asunto una vez y la corro otra, los resultados podrían ser diferentes. Por el efecto del azar, podría ser un poco diferente, no demasiado, pero pueden ser diferentes. Entonces, si yo quisiera que los resultados siempre me den lo mismo, existe algo que se llama la semilla aleatoria. Entonces yo podría usar semilla aleatoria, aquí le digo habilitada y le pongo un numerito aquí, cualquiera, por ejemplo 500. ¿Qué quiere decir eso? Que la computadora cuando genera los números al azar siempre va a partir del número 500. Entonces todos los resultados van a dar iguales. ¿Qué quiere decir que todos los resultados van a dar iguales? Que siempre va a quedar las mismas filas en training y las mismas filas en columna. Es decir, las mismas en este sentido. Si genero dos veces, training y testing, por ejemplo aquí lo volví a generar con la semilla aleatoria habilitada, siempre van a quedar las mismas filas en training y las mismas filas en testing. Eso para evitar que los resultados den un tiro una cosa y otro tiro otra. Aunque esto es un poco engañoso. Resulta que después vamos a estudiar más adelante con mayor detalle que el error tiende a ser oscilatorio. Entonces cuando yo fijo la semilla aleatoria, el error siempre da lo mismo. Y eso podría ser engañoso, porque yo podría estar en el peor error aquí o en el menor error, pero no lo sé. La única manera de hacer eso es con validación cruzada. Entonces a mí no me gusta mucho usar semillas aleatorias. Por eso lo voy a deshabilitar. Y le doy generar. Ahí si lo deshabilito, este 500 ya no se está usando. ¿Ok? En la tarea, en una pregunta le pedimos fijar la semilla aleatoria. Eso es para que todas las respuestas de ustedes den igual. Aunque a veces varía. ¿Ok? Hay que tener cuidado. A veces varía un poquitito. Depende de si está en Windows, si está en Mac, si está en Linux. Pero en buena teoría todos los de Mac deberían darles igual. Todos los de Windows, todos los de Linux. Bueno, muy bien. Entonces ahí ya tengo generado training y testing. Vamos a ver que por ahí veo unas preguntas. Me dice Ramón, ¿el predictor tiene algún límite en el número de casos y variables? No. Predictor es muy potente y el límite no lo pone predictor ni R. Predictor tiene el mismo límite que R. El límite lo pone la memoria RAM que usted tenga en la computadora, Ramón. Eso puede ser lo que haga que le falle. Ahora, hay técnicas para evitar eso en R, que las estudiábamos al puro final del programa experto, que es en el curso de Big Data. Pero no hay limitación. A veces, antes en las primeras versiones, lo que limitaba a Predictor era que no podía desplegar la tabla aquí. Porque era tan grande que no la podía desplegar. Entonces le limitamos a que despliegue aquí solo las primeras 100 filas. Y si tiene más filas no las despliegue, porque era un problema de despliegue. Entonces no hay problema ahí. Esto de Predictor es de verdad, o sea, puede correr con tablas bastante grandes. Y el otro tema es que puedo durar 15 horas haciendo los cálculos, o 2 días, lo cual es normal. Y no es un problema de Predictor, es que es así. O sea, hay modelos predictivos con 1 millón de registros, puede durar un día o dos generándose el entrenamiento. Y eso es totalmente normal. Ok, muy bien. Me dice, cuando es el azar, ¿eso es lo mismo que cross validation? No, Amy, no. ¿Qué es cross validation? Es algo que vamos a estudiar en el curso de métodos avanzados. Por ahora no me pongo a explicar eso, Amy, porque se me va la clase. Pero no es lo mismo, no. Lo que sí es cierto es que el cross validation se usa para mitigar el efecto de tomar al azar.
para medir bien el error. El cross-validation es una forma de medir bien el error. ¿Ok? ¿Qué genera el efecto de tomar al azar? Pero de eso vamos a hablar mucho más adelante. ¿Se aconseja usar semilla aleatoria? No, no se aconseja usar semilla aleatoria, porque usted puede quedar engañado y creer que el error era muy bajo y solo se debió a la suerte. O que el error era muy alto pero se debió a la suerte. Entonces no se aconseja. Yo no lo aconsejo. Mucha gente lo hace, pero es porque tal vez no entienden bien qué es eso. Y entonces se engañan a los estudiantes. Me dice Carolina Calderón, profe, el Shiny solo ejecuta en la versión 361 de R. Carolina, no estoy seguro, ¿verdad? La última versión de Shiny. Si quiere lo pregunta en el foro, Carolina, y no estoy seguro de la última versión de Shiny, que es lo que ocupa Discover para correr. Entonces, si quiere lo pone en el foro y le verifico bien para no irle a engañar, porque no recuerdo a partir de cuál versión. Y es cierto, Carolina, que el Shiny en sus últimas versiones le va exigiendo a R ser más reciente, y no estoy seguro en este momento. Entonces, le agradezco ahí si lo pone en el foro y le contestamos con mucho gusto. Me dice ahí, mi profe, ¿cuándo vamos a ver cómo evitar overfitting y el underfitting? ¿Y cuándo el error es aceptable y no un modelo? Eso se estudia mucho, el overfitting y el underfitting, en el curso de métodos avanzados. Y cuando un error es aceptable lo vamos a ver dentro de un rato. Aunque no hay una regla general para eso, pero por lo menos hoy sí vamos a ver cómo medir el error. Ya casi vemos eso. Bueno, entonces una vez que yo tengo generados los datos, se me habilitan los menús. Si no he generado la tabla de training y testing, no se me habilitan los menús. Entonces, acá se me habilitan las estadísticas básicas. Yo podría hacer resúmenes numéricos, test de normalidad, como ya habíamos visto en el curso de exploratorios, análisis de la dispersión de las variables. Yo puedo seleccionar aquí variables, por ejemplo, un análisis de dispersión de estas dos variables, ahí está. En la tuerca, recuerden, siempre es para parametrizar los modelos, y acá siempre para ver los códigos R que se están usando por debajo. Bueno, podría analizar las distribuciones de probabilidad, etc. Podría estudiar la matriz de correlaciones, que son cosas que ya habíamos estudiado y que son comunes al paquete Discover. Lo que es distinto y nuevo acá es esta que se llama poder predictivo. El poder predictivo es para tratar de analizar cuáles variables son buenas predictoras y cuáles no. Acá en poder predictivo lo primero que tenemos es la distribución de la variable a predecir. Y esto se usa para ver si el modelo es equilibrado o no. Acá estamos ante un modelo equilibrado. ¿Qué quiere decir que un modelo sea equilibrado? Observen que el 33%, o sea 50, son virgínicas. El otro 33% son versicolor. Y el otro 33% son cetosas. Eso es un problema perfectamente equilibrado. Eso es muy bueno. A veces hay problemas desequilibrados donde la predicción es más difícil. ¿Qué quiere decir desequilibrado? Que hay una clase muy grande y otras muy pequeñas. Más adelante vamos a ver con el ejemplo de scoring de crédito cuando un problema es desequilibrado. Entonces un problema equilibrado como este es más fácil de predecir. Luego acá tengo algunas gráficas que me tratan de ayudar a ver si cuáles variables son buenas predictoras. Por ejemplo, el gráfico de pares me permite ver que, por ejemplo, si yo cruzo las variables largo del pétalo versus ancho del pétalo, obtengo este gráfico que está acá, que me separa bastante bien las virgínicas aquí, las versicolor aquí en azul y las cetosas en verde. Ven, entonces son dos buenas predictoras. Por el contrario, si uso largo del sépalo y ancho del sépalo, observen que me produce este gráfico, que separa bien las verdes, es decir, las cetosas, pero confunde bastante las virgínicas y las versicolor.
Quiere decir que el largo y el ancho del pétalo son mejores predictoras que el largo y ancho del sépalo. Esto tiene que ver con selección de variables, que de eso vamos a hablar un poco más adelante y sobre todo en otros cursos. Distribución de las variables categóricas según la variable a predecir. Aquí me dice esto porque no tengo ninguna variable categórica en las variables a predecir. Recuerden que todas son numéricas, entonces no tengo ninguna variable categórica. Ahora sí, vamos a ver la densidad de las variables numéricas según la variable a predecir. Esto es muy importante, vean. Aquí estoy graficando tres funciones de densidad. ¿Eso qué quiere decir? Son las funciones de densidad según si la fila es setosa, es versicolor o es virgínica. Lo importante aquí es que estoy usando el largo del sépalo, vean. Y esta es una variable que es relativamente buena predictora. ¿Por qué yo sé que es relativamente buena predictora? Porque separa bien las variables, las categorías, ven, distingue bastante bien las setosas. Aquí hay una parte de confusión. Las que sí confunde un poco más son las virgínicas y las versicolor. Ven, toda esta parte aquí es confusión. Y aquí sí separa y aquí separa bien. Podríamos decir que es una variable regularmente buena predictora. En general es buena predictora si esas montañitas quedan separadas. Entonces observen que aquí, por ejemplo, voy a escoger ancho del pétalo. Aquí escojo ancho del pétalo y se ve que es mucho mejor predictora porque separa perfectamente bien las setosas aquí y separa bastante bien las virgínicas y las versicolor. Solo hay una pequeña área de confusión. Entonces esa es mejor predictora. Acá puedo escoger el arco del pétalo y veo que también es buena predictora. Y el ancho del sépalo es mala predictora. Ven, esta es la más mala predictora porque confunde mucho las azules, o sea las virgínicas, con las verdes, o sea las versicolor. Bueno, esto sería para hacer selección de variables. ¿Cómo se hace selección de variables? Digamos que yo llego a la conclusión de que solo quiero usar ancho del pétalo y largo del pétalo. Entonces, si yo quisiera usar solo esas dos variables, yo tendría que irme de nuevo acá a datos y en transformaciones decirle a estas dos, las quito y le doy a aplicar y vuelvo a hacer la predicción solo con estas dos. Eso es lo que se llama selección de variables. Aquí tendría que darle a aplicar y volver a generar training y testing. Tendría que volverlo a hacer todo, porque ahora todo es solo con dos variables. Observen. Ahí en ese momento hice selección de variables. Ok, eso es lo que se llama selección de variables. Ok, bueno, pero quiero para empezar usar todas. Entonces vuelvo a darle aquí y las voy a usar. Le voy a aplicar y vuelvo a generar. No se les olvide que tienen que volver a generar training y testing. Entonces ya volví a generar training y testing. Y entonces ya pasé por el análisis exploratorio, que siempre es muy conveniente antes de hacer un análisis predictivo hacer un análisis exploratorio. Se me habilita la pestaña de análisis supervisado o métodos supervisados y ahí tenemos cada vecinos más cercanos, árboles de decisión, bosques aleatorios, potenciación o lo que se conoce en inglés como boosting, soporte vectorial o support vector machines, métodos bayesianos, redes neuronales o también deep learning. En realidad aquí tenemos métodos de deep learning, XG boosting o XG potenciación. Aquí están los métodos logísticos, la regresión logística y la regresión logística penalizada. Bueno, entonces antes de hacer eso voy a ir a ver qué preguntas tengo. Me dice Amy, profe, ¿cuánto vamos a ver? Ya le contesté. ¿Cuántos datos son suficientes para la validez de un modelo? 50, 100, 20, demasiados pocos, Alex. Eso se usaba mucho en estadística. Pero bueno, si uno solo tiene esa cantidad, ni modo. Pero no, uno debería tener 5.000, 10.000, 1.000.000 de datos, ¿sabes? Eso es realmente machine learning o minería de datos. Para generar modelos no se pueden tener tan poquitos datos, Alex. Pero si uno tiene así de poquitos, no le queda más que usar bootstrapping. Pero eso es otra historia. ¿Problemas de ciclilidad ya más de las predicciones o malos bias? Sí, Amy. Sí, definitivamente sí. Generalmente, ¿verdad? No siempre. Problemas de ciclilidad llevan a malas predicciones y malas bias.
que eso es un tema complejo de la estadística, pero efectivamente, sí. Me dice David Pacheco, a un mal entrenamiento, es decir, a un mal aprendizaje del modelo, sí. Me dice Amy, disculpe que me precipite, la función tiene el gráfico de pares. ¿Qué función tiene el gráfico de pares? Ah, bueno, ya le contesté, es para ver cuáles variables son buenas predictoras. Cuando tengo poca cantidad de datos, entonces ¿qué se puede hacer? Se puede hacer bootstrapping, Alex. Pero eso lo estudiamos en el curso de métodos avanzados y bootstrapping es lo que hay que hacer. Me dice Carolina, profe, ¿en qué se basa la selección, el porcentaje de la tabla de aprendizaje y de testing? Buena pregunta, Carolina. Depende, ¿verdad? Si usted tiene una tabla muy pequeña, tiene poquitos datos, entonces, por ejemplo, si usted deja solo el 20% para testing, podrían ser solo 5 filas, entonces es demasiado pequeño. En general, Carolina, compañeros y compañeros, entre más grande la tabla, entre más grandes filas tenga, yo podría hacer esto más acá. Y dejar, por ejemplo, incluso un 5%, un 10% para testing. ¿Por qué? Porque la tabla es tan grande que un 10% pueden ser 100.000 datos. Entonces, perfecto. Pero si una tabla es muy pequeñita, 10% puede ser solo uno. Entonces depende del tamaño de la tabla. No hay como una regla general tampoco que yo le pueda decir. Pero en general, si la tabla es muy pequeña, uno debería usar 50-50 tal vez. Tablas muy pequeñas. Tablas medianitas, 75-25 es un buen número. Tablas muy grandes, por ejemplo 90-10 es un número. Ok, una tabla como Iris que es pequeñita, vamos a usar 70-30. Ok. Muy bien, no tengo más preguntas. Entonces nos vamos a K vecinos más cercanos. Ahí ya corrí el método de K vecinos más cercanos. Él corrió por dentro. Acá hay un poco de código R, pero él me dijo que el código que el K que escogió fue 9. ¿Ok? Yo lo estoy corriendo de 0 a 10 y él escogió el 9. El kernel, que algunos me preguntaban, ven, él escogió el optimal. El kernel o núcleo yo lo puedo escoger aquí. Ahora vamos a ver que hay muchas maneras, muchos núcleos. ¿Qué quiere decir eso? No podemos entrar en el detalle por falta de tiempo, pero básicamente lo que cambia es la manera en cómo el método mide la distancia a los vecinos. Cómo determina quién es vecino y quién no lo es. Y también el método de conteo, el método de decisión. Entonces, uno puede moverse aquí, por ejemplo, yo puedo decirle use triángulo y le doy ejecutar. Y entonces los resultados podrían cambiar. Vean que aquí cambió, ya ahora escogió K igual 4, ¿ok? Porque cambié de método. Acá yo puedo escoger el K máximo de los vecinos, y él por defecto usa raíz del número de filas. Puedo escoger escalar o no los datos. Siempre es bueno, por defecto los escala y es buena idea escalar los datos antes de correr un método predictivo. Aquí lo voy a dejar en optimal y le doy a ejecutar. Bueno, entonces luego viene la predicción del modelo. ¿Qué quiere decir la predicción del modelo? Bueno, lo que aquí está haciendo es prediciendo la tabla de testing. Entonces, por ejemplo aquí en la tabla de testing él viene y predice que era cetosa. Y vamos a ver cómo lo predice. Acá. Entonces era cetosa y lo predijo como cetosa. Quiere decir que acertó. Este cetosa lo predijo como cetosa, acertó. Y así seguimos. Ven, aquí acertó todos. Aquí falló en uno. ¿Ven? ¿Qué quiere decir que falló? Que era versicolor y él lo predijo como virgínica. Entonces aquí falló. Eso quiere decir que falló. Ok, ven que aquí acierta la mayoría. Ok. Aquí falló en este. Pero bien que mal, bueno, aquí falló otras 2 veces. Aquí falló. Pareciera que la mayoría de veces acierta. Falló 1, 2, 3, 4, 5, 6 veces. Entonces, ¿cuál podría ser una manera de medir la precisión? Pues contar cuántas veces falló y calcular un porcentaje.
del total de predicciones, ¿qué porcentaje falló? Ok, esa sería la precisión global. Pero hay algo que se puede hacer mejor, que es la matriz de confusión. Ok, entonces aquí Predictor hace la matriz de confusión, que en unos segundos les voy a explicar qué es la matriz de confusión. Ok, ya les explico qué es la matriz de confusión. Antes voy a ver una pregunta. Me dice Jessica, ¿qué significa escalar los datos? Recuerden, Jessica, que eso lo habíamos visto en el curso de métodos exploratorios. Escalar los datos quiere decir restarle a la media, restarle a todas las variables la media aritmética y dividir entre la desviación estándar. Es decir, lo mismo que se llama estandarizar los datos. Eso lo habíamos estudiado un poquito en el curso anterior. Entonces, eso para evitar los efectos de las escalas en las predicciones. Me dice, profesor, ¿cuál es la última versión de Predictor? Yo estoy usando la última que está en CRAN, la 1.10. En GitHub tenemos la 1.11, que corrigió unos errores menores de esta versión. Si quieren la actualizan, pueden actualizarla, sería bueno que la actualicen. Pero no son cambios significativos, así que pueden dejar esta o pueden actualizar. Esa es la versión más reciente, la 1.11. Me dice Carlos, ¿cómo se ingresa al siguiente individuo para predecir? Eso lo vamos a ver en la próxima clase. Es este menú que viene aquí, Carlos, que se llama predicción de individuos nuevos. Hoy no lo vamos a ver, pero sí lo vamos a ver en la clase que viene, en la última clase. Ok, todavía hoy no lo vamos a ver. Ok, entonces de hoy en 8 lo vamos a ver. De hoy en 8 no, de hoy en 22 días. En la última clase vemos cómo se predicen individuos nuevos. Bueno, ahora les voy a explicar qué quiere decir la matriz de confusión. Ok, pero antes de explicar esto, voy a correr otro ejemplo acá, que es el ejemplo de scoring de crédito que les expliqué un poco al principio. Voy a correr otro ejemplo, que es este ejemplo scoring de crédito. Recuerden que este es otro ejemplo real en el que observen que estos son 5000 filas, es una tabla bastante más grande y voy a predecir si un individuo es buen pagador o no. Y entonces hay sís, y como ustedes pueden ver en la tabla de entrenamiento hay sís, pero también hay un montón de nos. Más abajo se empiezan los nos, ¿verdad? Y voy a predecir si es buen pagador o no. Esta es una tabla de datos real, pero ya limpia de hace mucho tiempo, con el monto del crédito, que es una variable numérica, el ingreso neto, que es una variable categórica. 1 es ingreso bajo, 2 ingreso medio y 3 ingreso alto. Coeficiente crédito avalúo, que también es una variable numérica con 12 categorías, del 1 al 12. El coeficiente crédito avalúo quiere decir la relación que hay entre lo que el deudor debe versus el valor de la hipoteca. Es decir, por ejemplo, cuando una persona tiene, por ejemplo, debe $10,000, pero la propiedad que tiene hipotecada vale $100,000, eso quiere decir que hay un coeficiente crédito avalúo, no sé si lo voy a decir al revés, pero digamos bajo. Entonces, lógicamente, el que tiene el crédito no lo va a dejar porque debe muy poco en relación a lo que vale. Pero si tiene un coeficiente crédito avalúo alto, por ejemplo, la propiedad vale $100,000, pero debe $99,000, tiene mucho más probabilidad de dejar de pagar, porque casi debe todo. O como pasó en Estados Unidos, que el coeficiente crédito avalúo era mayor a 1, porque la persona debía más ya de lo que valía la propiedad, porque las cuotas no cubrían ni siquiera los intereses. Entonces el préstamo cada día era más grande. Entonces esto es una variable categórica. Monto cuota, muy bajo, medio, alto, es una variable categórica. Grado académico también es categórica. Bachiller, licenciado, máster, doctor. Y sí o no. Entonces voy a correrles este ejemplo antes de explicarles otra parte. ¿Ven? Entonces me voy aquí a datos.
Voy a darle cargar. Esta tampoco tiene nombres de fila. Voy a subir el ejemplo. Scoring de crédito de 5000. Voy a darle cargar. Y acá me leyó las variables. Acá solo tengo un problemita. Vean que ingreso neto me lo leyó como numérico y coeficiente de crédito valúo como numérico, cuando en realidad estos números son categorías. Entonces me voy aquí a transformar y corrijo eso. Y le digo que ingreso neto es categórica y que coeficiente de crédito valúo es categórica. La única numérica es monto de crédito. Y le digo aplicar. Entonces ya tengo las variables bien configuradas. Me voy a configuraciones. Voy a quitarle esto aquí, que no use semilla aleatoria. Me escogió bien la variable a predecir, que es buen pagador. Él la adivinó bien, es la última. Si es buen pagador, sí o no. Y aquí, como la tabla es más grande, voy a usar 80-20. Voy a usar 80% de la tabla para entrenamiento y el 20% para testing. Porque es una tabla más grande. Le doy generar y ahí me generó training y testing. Ok, me voy a estudiar las estadísticas básicas y aquí puedo hacer muchas cosas. Por ejemplo, el gráfico de la distribución, el poder predictivo, que es tal vez la más importante. Y lo primero que yo debería ver es esto. Esto es lo que les quería ilustrar. Este es un problema desequilibrado. ¿Por qué es un problema desequilibrado? Porque observen que el 86% prácticamente sí paga y el 14% no paga. Es decir, hay una clase mucho más grande que la otra. Entonces esto es un problema predictivo más difícil porque es desequilibrado. ¿Ok? Eso quiere decir desequilibrado. Bueno, puedo hacer el gráfico de pares. No sale nada. ¿Por qué? Porque todas las variables son categóricas, excepto una. Entonces no puede hacer gráfico de pares. Distribución de las variables categóricas según la variable a predecir. Vean, aquí me está graficando cómo se distribuyen las variables categóricas respecto a la variable a predecir. Esto es muy importante. Aquí me está graficando cómo se distribuye el ingreso neto respecto a si es buen pagador o no. Ingreso neto. Entonces vean que el ingreso neto, entonces tiene dos categorías, 1 y 2. Ingreso neto. Esas son las categorías de ingreso neto. Entonces aquí estamos viendo que la categoría 1 se distribuye diferente de la categoría 2. Las proporciones son diferentes respecto al sí y el no. Esto quiere decir que esta es una variable que parece que tiene un poder de discriminación, un poder predictivo. ¿Cuánto no lo tendría? Si estas barritas fueran exactamente iguales, quiere decir que la categoría 1 y 2 de ingreso neto no distingue entre el sí y el no. Entonces, en un resumen muy sencillo, es que estas barritas queden diferentes. Si quedan diferentes, tiene poder predictivo. Si quedan iguales, no tiene poder predictivo. Entonces yo puedo ir con ese criterio a ver todas las variables. El ingreso neto, coeficiente crédito valor, tiene buen poder predictivo. Vean que las 12 categorías son muy diferentes. Si estos quedaron todos iguales, no tiene poder predictivo. Como casi todos quedaron diferentes, sí tiene poder predictivo. Monto cuota, tiene poder predictivo. Grado académico, tiene poder predictivo relativamente débil, pero sí tiene. Entonces es mejor usar todas las variables. Ahí son las variables categóricas. Aquí es la variable numérica. Recuerden que yo solo tenía una variable numérica, que es monto de crédito. Ven que el monto de crédito, contrario a lo que uno cree, no es buena predictora. Porque la función de densidad respecto al sí y al no confunde mucho. Vean, toda esta área aquí es de confusión. No separa muy bien el sí y el no. ¿Por qué este gráfico queda distinto al de antes? Porque esta variable es numérica. Mientras que aquí estas variables son categóricas. Por eso es que se ven distintos. Pero el principio de interpretación es similar. Bueno,
Vamos a ver si tengo alguna pregunta, ¿no? Una vez que hice eso, podría seleccionar variables aquí, pero voy a usar todas porque ya vimos que todas tienen buen poder predictivo. Bueno, voy a quitar una, voy a quitar monto de crédito. ¿Por qué? Porque vimos tal vez que no tenía buen poder predictivo. Entonces la voy a quitar. Le digo aplicar y me voy aquí y vuelvo a generar training testing para que no me ponga monto crédito. Y voy a hacer mis predicciones con estas variables: ingreso neto, coeficiente crédito valor, monto cuota, grado académico y buen pagador o no. Bueno, buen pagador o no es la variable a predecir. Entonces me voy a KNN y observen que ahí dura ejecutándose. ¿Por qué dura? Porque claro, ahora tengo 5000 filas y antes tenía apenas 150 filas. Eso podría durar, un ejemplo real, 3 horas, 4 horas, podría durar 10 horas, ¿ok? Sería normal. Bueno, muy bien, entonces aquí vemos el modelo predictivo. Observen que usó K igual 4. Y aquí vemos la predicción del modelo. Vean que acertó bastante. Acá falló 1. ¿Por qué falló? Porque era un sí y lo predijo como un no. Ahí seguimos. Acertó bastantes. Aquí falló 3. Ok, bueno, muy bien. Muy bien, entonces ya tengo el método de cada vecino más cercano. Ok, entonces voy a ir a explicar este tema de la matriz de confusión. ¿Cómo saber si esa predicción es buena, mala o regular? Para eso vamos a usar la matriz de confusión. Ok, entonces vamos a ir a ver la matriz de confusión. Ok, muy bien. Si tienen alguna pregunta por ahí me dicen. Vamos a ver, no veo preguntas. Bueno, la matriz de confusión, en el caso binario, es decir, donde la variable a predecir tiene 2 categorías, es como esta que estamos viendo acá. Acá, hacia la derecha, tenemos la predicción, para allá va la predicción, y para abajo va el valor real. Esto es cuando son 2 categorías, como ahora que tenemos buenos y malos pagadores. En general se habla de positivo y negativo. Por ejemplo, aquí positivo podría ser buen pagador y negativo mal pagador. No siempre tiene por qué tener una connotación positivo o negativo. Podría ser predecir si vive en Europa o vive en América, ¿verdad? Entonces, pero en general, para efectos didácticos siempre se habla del positivo y el negativo. ¿Qué es lo que viene en la matriz de confusión? Acá vienen los verdaderos positivos. ¿Qué quiere decir eso? Los que eran positivos y el modelo clasificó como positivos. Por ejemplo, era buen pagador y el modelo lo clasificó como buen pagador. Verdaderos negativos son aquellos que el modelo predijo como negativos y realmente eran negativos. Entonces, esta es la parte buena, digamos, de la matriz. Yo quisiera que esos números sean grandes. La parte mala, por decirlo de alguna manera, son estos. Por ejemplo, los falsos positivos. ¿Por qué falsos positivos? Eso quiere decir que el modelo los predijo como positivos, pero en realidad ¿qué eran? En realidad eran negativos. Estos de aquí son los falsos negativos. Es decir, aquellos que el modelo predijo como negativos, pero en realidad eran positivos. Entonces, una matriz de confusión buena es aquella que tiene la diagonal bien grande y estos de aquí bien pequeños. Una matriz perfecta sería que aquí tengo un 0 y aquí tengo un 0. Eso casi no existe, pero eso sería el caso perfecto. Bueno, muy bien. Por ejemplo acá, supongamos que estamos en el caso del buen pagador y del mal pagador. Entonces, por ejemplo, entonces acá me predice de los malos pagadores, me está prediciendo 800 bien. Eran malos pagadores y me los pegó como malos pagadores. Estos son fallas. ¿Por qué?
porque me los predijo como buenos pagadores cuando en realidad eran malos pagadores. Entonces observe que me predijo 800 de 1000. Bien, entonces, o sea, tengo un 80% de asertividad en la clase de los malos pagadores. En la clase de los buenos pagadores me predigo 1500 bien y 500 mal, ¿verdad? Porque estos 500 los predigo como malos cuando en realidad eran buenos. Entonces acá, en este caso, tengo 1500 de 1500 más 500 de 2000. Entonces tengo un 75% de efectividad en los buenos pagadores. Y como les había dicho, un 80% de efectividad en los malos. En general, mi precisión global se calcula así. La suma de esta diagonal entre la suma de la matriz. La suma de la diagonal da 2300. Entre la suma total de la matriz, que da 3000. Entonces la precisión global es del 76,6%. Eso es lo que se llama la precisión global. Hay mucha gente que engaña a los clientes y solo le da la precisión global. Pero hay que tener cuidado. Ahora vamos a ver por qué la precisión global como único índice de medición suele o puede ser engañoso. Ya les explico eso. Bueno, vamos a ver ahí que tengo una pregunta. Me dice, ¿se parece a los errores de las pruebas de hipótesis? Sí, Roberto, sí, algo se parece. Me dice Ramón, ¿qué es grande y qué es pequeño? No sé a qué se refiere, en qué contexto, Ramón. Tal vez que ya me pasé y entonces... Así es, Roberto, se parece a la tabla del error tipo 1 y 2, el principio es muy similar. Ajá, sí, gracias, Marco. Pablo, esta presentación no es la misma que descargué, le faltan algunas diapositivas. Eso está extraño. Entonces, mañana la voy a actualizar, puede ser que sea más vieja. Entonces la vamos a actualizar. Me dice Ramón, ¿en cuánto al porcentaje de la matriz de confusión? ¿Qué es grande y qué es pequeño? Bueno, depende mucho del problema. Ahora le voy a hacer un ejemplo con eso, Ramón. Marco, ya lo descargué hace una hora y sí es igual. Qué extraño. Qué extraño, sí. Sí, porque yo hasta donde creo yo la copié el sábado. Pero bueno, verifiquen y si no me dicen en el foro. Bueno, entonces la precisión global, que se usa mucho como índice de medición de la calidad, se define como este más este dividido entre la suma total de la matriz. ¿Ve? ¿Qué tan grande es la diagonal relativo a la suma total de la matriz? Ahora cuidado porque este índice, hay gente que le dice a uno y engaña a los clientes, le dice mi modelo tiene precisión global 98%. Suena buenísimo, pero puede ser engañoso. Vean un ejemplo. Digamos que estoy en un problema de fraude de tarjetas de crédito. Y entonces mi matriz de confusión, luego de correr los modelos, es esta. Entonces, de los no fraudes, aceptó 899 de 992. Bueno, muy bueno. Pero de los fraudes, observen, no aceptó nada. ¿Ok? De los fraudes, falló en todos. Lo que pasa es que este es un problema desequilibrado. Entonces, observen que la precisión global es del 98,9%, es altísima. ¿Por qué? Porque es 989 dividido entre... ¿Cuánto da eso? 997 dividido entre 1000. Entonces la precisión global es buenísima. Pero este modelo no sirve. ¿Por qué? ¿Por qué no sirve? Porque ¿cuál es la precisión en los fraudes?
está aceptando 0 de 8. O sea, es de un 0%. O sea, no está aceptando absolutamente nada de los fraudes, que era precisamente lo que le interesaba al banco. Entonces, por eso no se debe usar solo la precisión global. Uno debe analizar mínimo la precisión por categoría. Bueno, hay otros índices que se miden en esto, por ejemplo, la precisión positiva o sensibilidad, que es básicamente lo siguiente. La precisión positiva, observen que es BP entre este más este, es decir, qué tan bueno es prediciendo los positivos. Entonces, dependiendo del problema, este índice puede ser importante. La precisión negativa es qué tan bueno es prediciendo los negativos. ¿Ven? Que es BN entre esta fila. Entonces, qué tan bueno es prediciendo los negativos. Los falsos positivos, ese es muy importante, por ejemplo, en fraudes de tarjetas, qué tan grande es este número. Ven, relativo a la columna. Entonces, como qué tan bien, qué tan grandes son los falsos positivos. Porque, por ejemplo, si yo estoy prediciendo cáncer, un falso positivo es fatal, porque le estaría diciendo a alguien que tiene cáncer cuando en realidad no lo tiene. Y los falsos negativos es qué porcentaje es de la columna. Entonces, dependiendo del problema, también los falsos negativos son muy jodidos. Si estoy prediciendo si un hijo es de alguien o no, y tengo un falso negativo, entonces le estoy diciendo que el hijo no es de él, cuando en realidad sí lo era. Entonces, en ese caso, los falsos negativos son muy críticos. Entonces, ¿cuándo uso cuál índice? Depende mucho del problema. Depende mucho del problema, puede ser importante los falsos positivos, los falsos negativos, la precisión positiva, la precisión negativa, pero lo cierto es que siempre es importante ver la precisión global y la precisión por clase, mínimo. Ok, bueno. Vamos a ver, me dice Roberto, es delicado ese factor de precisión, sobre todo cuando se trata de medicamentos. Correcto, Roberto. Muy bien. Entonces, ¿qué pasa si la matriz de confusión es más grande? Por ejemplo, acá, esta matriz de confusión es como la de las cetosas, las virgínicas y las versicolor. Tiene 3 clases. Estamos en el contexto de Costa Rica, y para los que no son de Costa Rica, tenemos 3 equipos de fútbol aquí, digamos, el alajuelense, el herediano y el limonense, que podrían ser donde viven, pero esos, imagínense que son 3 equipos de fútbol. Entonces, esta es mi matriz de confusión, que en este caso es 3×3. Estos serían los alajuelenses, que el modelo predijo como alajuelenses. Entonces, eso está bien. Esto está mal, estos son falsos heredianos, porque son elementos que el modelo predijo como heredianos, pero estos en realidad eran limonenses. Perdón, en realidad eran alajuelenses. Estos son falsos limonenses, porque los predijo como limonenses cuando en realidad eran alajuelenses. Claro, ahí hay un C. Ok, este 3 está bien, son viejos, porque son los que el modelo predijo como heredianos y en realidad eran heredianos. Estos son errores, porque son falsos alajuelenses, los predijo como alajuelenses, pero en realidad eran heredianos. Estos también están mal, porque son limonenses, falsos limonenses, porque en realidad eran heredianos. Acá estos están bien, porque son limonenses que el modelo predijo como limonenses. Estos están mal porque son falsos heredianos, los predijo como heredianos cuando en realidad eran limonenses. Y estos también estarían mal porque son alajuelenses que predijo mal, porque en realidad eran limonenses. Entonces, ¿cómo se calcula la precisión global aquí? Igual, 5 más 3 más 11. Esa sería la precisión global, dividido entre el total de la matriz, que sería 5 más 3 más 0 más 2 más 3 más 1 más 0 más 2 más 11.
Es decir, esa sería la precisión global. ¿Ok? La suma de la diagonal dividido entre la suma total de la matriz. Ok, ¿el modelo es bueno o malo? Eso es interesante, vean. Si quiero predecir limonenses, el modelo es bastante bueno, porque me predijo 11 de 13. Ven, aquí tiene una precisión de 11 de 13. Entonces es bastante buena. Pero, si estoy prediciendo heredianos, el modelo es malísimo. ¿Por qué? Porque vean que predijo 3 de 3. Entonces es como tirar la moneda. Si estoy prediciendo alajuelenses, el modelo es más o menos, porque estoy prediciendo 5 de 8. Perdón, aquí ustedes saben que lo dije mal. Aquí, perdón, no es 5 de 3. Es 5 de, voy a quitar esto aquí. Es 5 de 6. Perdón, 3 de 6. Ven, 3 de 6. O sea, estoy prediciendo el 50%. Es como tirar la moneda. Entonces 3 de 6 es malísimo. ¿Ok? Entonces ahí lo dije mal. Entonces esto es como tirar la moneda. Este es bastante bueno porque es 11 de 13, casi el 90%. Y aquí 5 de 8 que es regular. Entonces el modelo es bueno o malo dependiendo. Podríamos decir que en general el modelo es regular, pero dependiendo de la categoría que a mí me interese. Bueno, entonces vamos a ir a ver cómo se hace la matriz de confusión en Discover. Entonces, aquí está la matriz de confusión. Para el caso del scoring de crédito, aquí predijo 76, un 54%. No muy bien. Aquí predijo 65, o sea, los falsos positivos son el 46%. Entonces, aquí 7,1% predijo muy bien en el sí, ¿ven? Lo azul es lo bueno y lo verde es lo malo. Entonces, predijo muy bien en el sí y no predijo tan bien en el no. Ahora, si quiero ver esto más clarito, mejor lo veo aquí. Ven, índice general, precisión global 92,8%. Vamos a esperar ahí que refresque la pantalla, no se está refrescando. Ahí, 92,8%. Entonces pareciera una precisión global muy buena. El error es 1 menos la precisión, 7,2. En el sí predice muy bien, observen, 99,19. Pero en el no estamos mal. Casi es como tirar la moneda. Entonces no está dando muy bien en el no. Yo podría tratar de mejorar esto. ¿Cómo? Cambiando de núcleo. Voy a intentar con rectangular. Le doy a ejecutar y dura un ratito. Ok. Dio casi peor. Si nos guiamos por el no, no mejoró, más bien empeoró. Puedo intentar con triangular. Le doy a ejecutar. Y mejoró bastante, ven, con triangular. 66,67. Eso se llama calibrar un modelo, encontrar los mejores parámetros. Entonces ahí mejoró y pasó a ser aceptable, ¿eh? Con triangular. Vamos ahora con Spanicop. Lo voy a ejecutar. Y vamos a ver qué pasó. 66,67. Ve, bastante bien. Le doy a B-Weight o by-weight, mejor dicho. Ok, 66,67. Me voy con 3-way. Le doy a ejecutar. Ok, vamos a ver. Ahí como que está bastante estable, ¿eh? COS, le voy a ejecutar a este COS. $66,67, aunque está aumentando un poquito el error.
Le voy a ir con inversa. Ahí lo que estoy decidiendo es la forma de calcular los vecinos. Y le pruebo aquí con Gaussian y le doy a ejecutar. Ya probé prácticamente todos. Ok, bueno, muy bien, 63, desmejoró un poco. Ahora, ¿cómo puedo saber cuál es mejor? Porque ya se me olvidó todo lo que probé. Bueno, muy fácil, me voy aquí al menú comparación de modelos. Y en comparación de modelos, yo puedo, aquí están todas las corridas que he hecho, ¿ven? Entonces, puedo ordenarlas por precisión global, de mayor a menor. Entonces, si nos vamos por precisión global, el mejor es triangular. Pero podría ser que a mí no me interese eso, sino que lo que me interese es la detección del no. Entonces lo ordeno por el no, y también el mejor es el triangular. Entonces casi he decidido que el mejor es triangular. ¿Ok? Aunque también podría, por alguna razón, interesarme el sí. Entonces, si lo ordeno por el sí, más bien el mejor es el optimal. Bueno, aunque en general en un scoring de crédito la vida real prefiere escoger el que dé mejor en el no. Porque lo que el banco le interesa más detectar es el no. Quienes no le van a pagar el crédito. Bueno, muy bien. Me dice Roberto, sería interesante programar la optimización del OS kernel para no hacerlo manual. Sí, eso lo vamos a hacer en el curso de métodos avanzados. ¿Ok? Aquí lo que estamos es enseñando. Entonces, por eso es que se hace así. Pero en el curso de métodos avanzados uno puede programar para que eso lo haga automático. Y haga un for que repita todo eso, un ciclo. Me dice Rodrigo, profesor, que hay un problema con mi usuario. Cuando entro a Moodle me sale modelos predictivos en minería de datos Cardano y yo no soy de la generación Descartes. De hecho me sale ninguna presentación para descargar. Puede ser que lo escribieron mal. Seguro por algún errorcillo ahí los técnicos lo metieron en el grupo de Cardano que ya terminó hace rato. Entonces escribo un correo y disculpe ahí Rodrigo, a info@promedad.com y les explica eso, que usted está mal, que lo pusieron en Cardano. Por favor, Rodrigo, y disculpe ahí el error, más bien. Me dice Marcos, en la matriz de confusión, entre más me acerque a un valor de la diagonal a 0, el modelo tiende a ser más malo. ¿Correcto, Marco? Sí, o visto al revés, entre más grande sea la diagonal, más bueno es el modelo. Bueno, muy bien. Entonces, para ir terminando, otra manera de comparar modelos es con la curva ROC. La curva ROC solo funciona para modelos en los que la variable a predecir es binaria, es decir, cuando solo tiene dos categorías. Por ejemplo, el ejemplo de scoring de crédito, donde tenemos buenos y malos pagadores. No funciona para ejemplos como Iris, donde la variable a predecir tiene tres categorías. Entonces la curva ROC la vamos a estudiar con muchísimo mayor detalle en el curso de métodos avanzados. Porque la curva ROC es una curva complicadita, es una curva paramétrica. Pero hoy vamos a aprender por lo menos a interpretarla, no así a cómo se calcula realmente, matemáticamente. La curva ROC pone en el eje X los falsos positivos. Entonces digamos, estos son malos porque fueron falsos positivos. Lo que se le conoce como la especificidad. Pero bueno, los falsos positivos. Y en el eje Y ponen los verdaderos positivos. Es decir, que iba graficando la curva. Es decir, entre más arriba quede un punto de la curva es mejor. Porque eso quiere decir que fue más alto los verdaderos positivos que los falsos positivos. Si el punto queda por aquí, eso es malo. Porque quiere decir que el modelo detectó tuvo más falsos positivos que verdaderos positivos. En resumen, la curva ROC será buena si la curva ROC va por arriba de este eje
de esta función de identidad. Si va por arriba, eso es una buena curva ROC. Si va por abajo, eso es un pésimo modelo. Pésimo. Si el modelo va aquí en el puro centro, como yo lo grafiqué, entonces es un modelo que no sirve para nada porque es como tirar la moneda. El modelo perfecto, que no existe prácticamente nunca, sería que vaya aquí. Aquí, perfecto aquí. Ahí, digamos ahí. Ese sería el modelo perfecto. Ahora, a veces quedan muy parecidos los modelos, entonces se recurre a calcular el área bajo la curva ROC. Porque cuando dos modelos prácticamente son idénticos, lo que uno puede hacer es calcular el área. Y el área me da exactamente cuál es mejor. ¿Ok? Entonces vamos a ir a hacer la curva ROC en Predictor. Ok, aquí me sirve porque recuerden que el modelo que yo corrí de K vecinos era con la data de scoring. Entonces en este tenemos una variable a predecir que es binaria o dicotómica, también se le dice. Entonces aquí está la curva ROC. Vean este menú en comparación de modelos, curva ROC, y ahí me está generando todas las curvas ROC que yo hice. No se ven muchas porque ven que cayeron muchas unas encima de otras, entonces no se ven, pero ahí tengo todos los modelos que corrí. Parece que el mejor son estos moraditos, ¿verdad? Y parece que el peor es este café que fue con rectangular. Ahora, no lo vamos a ver hoy, pero por ejemplo yo podría hacer un árbol de decisión. Genero un árbol de decisión, aquí genero, esto lo vamos a ver en la próxima clase. ¿Qué quiere decir eso? Le doy profundidad máxima, bueno, y ahí está el árbol de decisión. Eso no lo estamos viendo hoy, es solo para ver aquí la comparación de modelos donde me queda el árbol de decisión. Lo ven aquí donde lo agregué. Árbol de decisión con Gini. No le fue muy bien, ¿eh? Ahí está. Ahora es difícil saber cuál fue el mejor exactamente. Entonces, yo puedo ver aquí, aquí puedo parametrizar los que quiero ver, ¿ven? Y la categoría que estoy viendo, el sí o el no, puedo ver el no, que tal vez interese más. Ahora aquí me los echa para abajo, entonces no tiene sentido. Hay que ponerle la categoría positiva, que es el sí. Ahora, si quiero comparar las áreas, me voy aquí a tabla comparativa. Y aquí está al final el área bajo la curva ROC. Entonces puedo ordenar respecto al área bajo la curva ROC. El mejor modelo es Tree-Weight, empatado con Triangular. Es decir, pareciera que el mejor modelo de todos, no, Triangular un poquitito abajo, pero Triangular había dado muy bien antes. Observen que el árbol de decisión da muy mal, que lo vamos a ver de hoy en 8. ¿Okay? Entonces, según la curva ROC, el mejor modelo es Tree-Weight, o pues muy cercano a Triangular. Ahora, si lo ordenamos por el no, el mejor modelo es Tree-Weight, también empatado con Triangular. Bueno, entonces hay que quedarse con Triangular. Perdón, con Tree-Weight, que es el que tiene mejor curva ROC y mejor detección del no. Claro, la diferencia es muy pequeña, ¿verdad? Pero hay diferencia. Hay diferencia. Bueno, muy bien. Este curva ROC, si yo corro en la tabla de iris, no va a aparecer, porque ella le va a decir que la variable no es dicotómica, no es binaria. Solo cuando la variable a predecir tiene dos categorías. Las tablas que están en la tarea son de ese tipo. Ok, muy bien, muy bien. Con eso estaríamos terminando. Vamos a ver si tengo alguna pregunta por ahí. Vamos a ver si tengo alguna pregunta. Me dice Amy, pero cuando hay overfitting, la diagonal no tiende a ser mayor y el error bastante bajito. No entiendo muy bien la pregunta, Amy, pero es que el overfitting es cuando la diagonal no tiende a ser mayor y el error bastante bajito. No, a mí me disculpa, Amy, pero no lo entiendo muy bien. Me dice Roberto, ¿se puede usar la curva ROC para variables numéricas? No, la curva ROC es cuando la variable a predecir es categórica y además tiene solo dos categorías.
Si la variable a predecir es numérica, eso es regresión. Y eso no lo estamos viendo en este curso. Eso lo vamos a ver en el siguiente curso. ¿Ok? Entonces, no se podría. Bueno, la respuesta es solo cuando la variable a predecir es categórica. Bueno, muy bien. Entonces, con eso terminamos la parte acá de la explicación del Discover. Bueno, muy bien. Con eso terminaríamos.